Yo sigo insistiendo, ¿verdad?, con ese tema de la vida. Es sorprendente vivir, no sé, a veces nos acostumbramos a vivir todos los días, a levantarnos, pero cada mañana que te levantas, te ves en un espejo, dices, pues existo, estoy, pienso, ¿verdad? Estoy aquí en esta tierra, percibiendo este mundo, pensando, sintiendo y ahora pudiendo conocer a Dios. Es una gran experiencia vivir y por medio de esta vida, qué bueno que existimos, ¿verdad? Porque si no hubiéramos existido, uno dice, bueno, si no hubiera existido, no hubiera tal vez conocido a mi esposa o a mis hijos, o no hubiera podido conocer ciertos países, ciertos lugares, o tener todas las cosas que tengo. Pero yo creo que lo más grande de la vida es poder conocer a Dios, y lo hemos conocido. Nosotros, como creyentes, podemos experimentar a Dios, podemos dar testimonio de ese conocimiento, de esa paz que hemos sentido muchas veces cuando oramos, de esa fortaleza, de esa revelación cuando lees la palabra, de esa tranquilidad en medio de una gran tormenta, y Dios te la da y te da seguridad que te va a sacar adelante. Y todo esto pues es poder conocerle. Y es un Dios maravilloso del cual nos enamoramos cada día más, del cual le agradecemos todo lo que Él hace por nosotros. Y cada vez que aprendemos o tenemos mayor conocimiento de la Escritura, podemos decir que pues nos revela más de todo esto. La Escritura nos afirma nuestra fe en Él y podemos conocerle más y experimentar su gran amor y grandeza. Y por eso esta mañana, pues cada vez que estudiamos la palabra, pues profundizamos en esa relación, profundizamos en ese entendimiento de nuestra existencia y del propósito que Dios quiere para nosotros. Y uno de esos propósitos que Dios tiene para nosotros es el entender el significado de la vida. O sea, ¿por qué estamos aquí? Yo creo que es una pregunta que todo el mundo nos hacemos. A veces en las mismas películas la gente se la hace. Hemos escuchado aún las entrevistas de grandes personajes del mundo y se les pregunta cuál es tu razón de existencia. Yo creo que todos nos hacemos esa pregunta. O sea, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿O qué estoy haciendo con mi vida? Y cuando hacemos evaluaciones, ya se acerca el nuevo año, empezamos a evaluar desde estos meses qué pasó todo este tiempo. ¿Cuál es nuestra evaluación? ¿Qué sacamos? Y decimos, bueno, ¿cuánto he sufrido? ¿Cuánto he gozado? ¿Cuánto he adquirido nuevo? ¿Cuántas cosas nuevas he hecho? ¿Cuántos logros he tenido? Entonces, como que a veces el significado de la vida que tenemos es cuánto tengo, cuánto he logrado, cuántas emociones, cuántos disfrutes de la vida he tenido, pero yo creo que es un concepto erróneo, ¿no? Yo estaba viendo una película del fin del mundo y siempre que se habla de películas del fin del mundo o de personas que ya están a punto de morir, ¿qué es lo que hacen esas películas? ¿Qué nos muestran? Bueno, la persona que se va a morir ya pronto, que sabe que le queda poco tiempo, que dice, no, pues hay que disfrutar lo más que pueda. Voy a hacer todo lo que nunca he hecho. Voy a disfrutar cada instante de mi vida. Y cuando hablamos del fin del mundo pues el amor, ¿verdad? ¿Cuánto amor se tiene en el mundo? ¿Cómo lograr salvar nuestras vidas? ¿Cómo poder vivir más tiempo en esta tierra? Y entonces hacen todo, ¿verdad?, para que la humanidad no se pierda y el amor siga adelante y la existencia del ser humano siga. Pero realmente, ¿qué significa vivir? Para ti, ¿qué significa estar vivo? ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué quieres más vida? ¿Va? Yo creo que todos mundos, si estamos aquí, dices,
Si te dicen que te quieres morir hoy o dentro de 10 años, pues todos decimos dentro de 10, ¿verdad? Porque todos queremos vivir más. Pero ¿para qué queremos vivir? Esa es la pregunta. De acuerdo a la Escritura, nuestra existencia es eterna. O sea, ya existimos, ya aparecimos en esta tierra, ya estamos aquí, vamos a vivir eternamente. Eso es lo que dice la Escritura. Y todos los seres humanos que han existido, que han nacido, aún los abortivos, los que no vieron la luz de este mundo, todos van a vivir eternamente, vamos a vivir eternamente, pero de acuerdo a la Escritura lo haremos en dos tiempos, el mundo físico y el mundo de la eternidad, o sea, más allá de este mundo físico. Entonces tenemos dos tiempos de vida para muchos no lo lograron. Muchos ya no están en este mundo físico, ya están en el otro lado, en el mundo eterno. Pero nosotros estamos aquí, por eso te estoy hablando a ti, que sigues en este mundo físico. La Biblia nos deja ver el significado de la vida física. O sea, ¿por qué queremos seguir viviendo en esta vida física? ¿Por qué queremos seguir adelante? ¿Por qué queremos estar en esta tierra? Bueno, Salmo 66:10, que te invito a que lo abras junto conmigo. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué aún no hemos partido? ¿Por qué Dios nos sigue dando vida? Bueno, aquí da la respuesta de una de las razones por las cuales estamos aquí. Yo creo que es la principal. Salmo 66:10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros lomos de pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Qué es la vida física? ¿Por qué no estamos ya en la vida eterna? En esta vida física estamos porque estamos siendo probados por Dios. Y por eso dice aquí tribulaciones, va a hablar de las tribulaciones, pero finalmente todas estas tribulaciones, ¿cuál es el fin? Llevarnos a la abundancia, ¿verdad?, de la vida, a la eternidad. Entonces esta vida física es una prueba. Estamos siendo probados para prepararnos para esa vida eterna. ¿Por qué nosotros sí y un abortivo no? Solo Dios lo sabe. Pero tú estás aquí. ¿Cuántos años llevas en esta tierra? Pues estás siendo probado. ¿Cuántos años seguirás en esta tierra? Seguirás siendo probado. Y todo esto te va a preparar para la vida eterna. Si nosotros solo miramos la vida como la única existencia que vamos a tener y nos vamos a morir o todo va a dejar de ser, ¿verdad?, cuando muramos, cuando dejemos este mundo físico, como mucha gente vive solamente en ese sentido de pues hasta donde llegue, ¿no? Hasta donde alcance ¿Qué es el sentido de esa gente? Pues su vida es egoísta, porque pues viven para tener, viven para disfrutar lo más que se pueda, y en ese afán de tener, ese afán egoísta de tener y de disfrutar, no importa si se afectan los demás. Y eso es lo que pasa en muchas personas. No les importan los demás. Dicen, yo estoy aquí vivo, yo voy a disfrutar, yo voy a hacer lo que quiera, y si para tener voy a aplastar a los demás, los voy a aplastar. Y si para tener placer voy a afectar a los demás, no importa. Tristemente hemos visto madres que por querer tener placer dejan a sus hijos, o esposos que se dejan por eso mismo, porque dicen, ya me aburrí, ya esta vida no la soporto, yo quiero más y la vida es corta. Entonces, cuando pensamos que la vida es corta y que solo vamos a vivir en esta vida física, pues tenemos ese pensamiento egoísta. Y solo vivimos para nosotros, pues porque es poco, porque nos queda poco tiempo y no nos importa afectar a los demás. Y sobre todo, ¿verdad?, no tendremos ningún cuidado de cumplir el propósito de Dios para nosotros. Y no hay preocupación de Dios. Hay muchos pasajes en las Escrituras que hablan que personas que no tienen conocimiento de Dios, no les interesa a Dios,
porque les interesa su vida física, no les interesa cuál es su plan, cuál es su propósito, porque dicen, pues me muero y ya. Como dice el apóstol Pablo, muchos dicen, comamos y bebamos, que mañana nos vamos a morir, y ese es el destino de la vida. Pero ¿será eso la vida? Vivimos para eso hasta donde nos alcance disfrutar, hasta donde nos alcance tener, hasta donde nos alcance la vida para poder disfrutar lo más que se pueda, o hay una razón más. Pero si entendemos que la vida es una prueba, viviremos con más cuidado, procurando estar listos para dar buenos resultados. Es como aquel estudiante que está en la escuela y que desea un título, pues es más cuidadoso con su tiempo y procura estudiar, procura ir a la escuela, poner atención, procura prepararse el día del examen, pues a veces sacrifica la diversión, sacrifica ciertas cosas, aún gasta recursos para poder pasar esa prueba y tener un buen resultado. En cambio, el que no estudia, pues le vale, ¿va? Los famosos Nini, ¿va? Se paran y pues, a ver cómo gasto el día, ¿verdad? A ver qué hago. Se paran a la 1 de la tarde, se ponen a jugar videojuegos, comen, van con los amigos, se duermen a las 3 de la mañana, porque no hay cuidado, porque no hay responsabilidad. Entonces, si nosotros creemos que la vida es sin responsabilidad, viviremos ligeramente. Pero si entendemos que es una prueba y que una prueba me va a dar un resultado, pero ese resultado me puede llevar a algo bueno. ¿Por qué alguien estudia? Pues porque quiere que su vida sea mejor, quiere mejorar su economía, quiere mejorar muchas cosas de su vida, tener mayor éxito, etc. Bueno, de la misma manera, nosotros queremos algo mejor, y la Biblia nos habla, el Señor Jesús habló mucho de la vida eterna, de que estemos preparados para esa vida eterna que viene más adelante. Entonces, tenemos que entender, si somos probados, la vida de cada quien es diferente. Ahora, en esta prueba, somos probados, vivimos con prueba, Dios nos puso en esta tierra y nos está preparando. Tenemos que entender algo, la vida de cada quien es diferente. Y de acuerdo a lo que Dios ha planeado, viviremos esas circunstancias. Cada quien vivirá ciertas circunstancias. Pero estas circunstancias son difíciles de entender. A mí me cuesta todavía, pero esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios determina, es lo que Dios hace. Es difícil entender las circunstancias en que nacen las personas, en su ambiente, ¿va? Desde el mismo país, la raza con que nace, el lugar donde nace, el físico, el ser hombre, mujer, todo esto implica que pues hay un propósito. Tenemos que entender que Dios, al darnos la existencia, nos da un propósito. Y yo veo dos claros ejemplos en la Escritura, que es el rey Salomón y Juan el Bautista. Ambos servidores de Dios, ambos con un propósito grande en Dios, pero circunstancias muy diferentes, que uno pues envidiaría, ¿verdad?, lo que el rey Salomón tiene. Y bien, vamos por ejemplo a Eclesiastés capítulo 1, verso 12, y quiero que leamos este pasaje y ve lo que la Escritura dice. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Tenía un propósito, ser rey del pueblo de Israel, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. O sea, sí tenía un trabajo, o sea, sí usó su inteligencia. Dice, bueno, ¿por qué soy rey? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué debo de hacer? Y empezó a enfocar su vida. Dice, pues yo voy a hacer lo que vine a hacer y con esa sabiduría que yo le pedí a Dios, pues voy a encontrar lo que Él quiere que yo encuentre. Dice, y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad, aflicción de espíritu, y lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Entonces, ¿qué hace? Dice que en esta vida física lo que encuentra Salomón es, pues aquí la tarea es difícil.
Es complicado y lo repite después más adelante. La vida es complicada. O sea, la vida es difícil. ¿Por qué es difícil la vida? Porque es una prueba. ¿Quién ha hecho un examen y no es difícil? ¿Va? ¿Qué pasa cuando haces tu examen final para titularte? Yo he visto que están con los nervios de punta. Muchos se desmayan a la hora que le hacen la pregunta. Cuando hacías exámenes, pues te ponías nervioso a estudiar y tanto estudio, después te bloqueabas y pues una prueba es difícil. Aún la gente que va a competir en una prueba, pues son nervios, porque van a ser probados con otras personas, van a ser comparados a ver si realmente pasan. Entonces sí, es difícil. La vida, por eso dice, las obras debajo del sol, o sea, en este mundo físico, pues son vanas. En primer lugar son vanas porque son momentáneas, pero son aflicción de espíritu. O sea, sí son complicadas, difíciles. Y vamos, que sigue diciendo el capítulo 2, vamos al verso 9, ahí mismo Eclesiastés 2:9, que dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Y si lees un poquito antes, o sea, Salomón era muy rico, riquísimo, tenía muchas riquezas. Esa fue su prueba, ser muy rico. Y dice, qué fácil, ¿no? Pues que me prueben de esa manera, vamos a ver. Si yo quiero ser probado siendo muy rico. Dice, y fue engrandecido, aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría y todavía sabio, ¿verdad? Inteligente. Vean la expresión, a mí me gusta. ¿Se imaginan esa expresión, verdad? Que poca gente puede decir? Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. ¿Cuántos están viendo ahorita el Buen Fin y, quisiera comprar eso, pero no me alcanza? Como quisiera esa, está re barato, pero haces cuentas, no, ese sí no puedo. O no me cabe en mi casa, o sea, por alguna razón. Y bueno, Salomón dice, lo que yo deseara, lo obtenía. Lo que yo deseaba, lo obtenía. Me aparté de mi corazón de placer alguno, o sea, todo lo que había en el mundo lo puedo disfrutar, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte en todas mis faenas. Esta fue la parte de mi vida. O sea, Salomón fue escogido por Dios para esto. Para tener todo, para tener toda esta riqueza, para tener todo lo que él deseaba, con toda esta sabiduría. Y ve lo que dice el verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad de aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea, todo esto vivió Salomón para enseñarnos a nosotros, al resto de los seres humanos, que todo eso es vanidad. Imagínense, ese es el trabajo. O sea, toda esta riqueza y esta opulencia, esta sabiduría, la vivió Salomón para que finalmente nos explicara a través de estos libros que él escribe. ¿Saben qué? La riqueza es inútil, es vana, es una carga de trabajo. La diversión igual no es el fin de la vida. No lo es. O sea, todo esto vivió Salomón para decirnos esto. Es sin provecho. O sea, todo esto no nos lleva a nada. Entonces imagínate, si la gente vive para solamente divertirse y tener cosas, va a encontrarse al final de su vida física, de su faena en esta tierra debajo del sol, que es sin provecho. O sea, Salomón tuvo que vivir toda esa vida para decirnos esto. Ese fue el uso, la prueba que Dios le dio a Salomón. Ahora vamos a ver Juan el Bautista, otra labor diferente. Vamos a Mateo capítulo 3, verso 1, que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él, un trabajo diferente. Él ahora tenía que decirle a los humanos, ¿saben qué? Arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos está cerca. Él abrió camino al Señor Jesús. Ve lo que dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo cuando dijo,
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. O sea, la finalidad del ministerio de Juan el Bautista fue decirnos, arrepiéntanse, porque el Señor Jesús ya viene. Arrepientan de sus pecados, van a ser confrontados, el reino de los cielos ya viene, van a dar cuentas. Prepárense, o sea, vean los dos extremos de los mensajes. Ahora, ¿cómo era la vida de Juan? A diferencia del rey Salomón. Verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Diferentes. O sea, Juan el Bautista, un ministerio importante, tan importante como el de Salomón, pero Juan no necesitó tantas riquezas para cumplir su llamado. Él no necesitaba tener todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, muchos caballos y muchas esposas, como sí lo tuvo Salomón. Él solo necesitaba un vestido de pelo de camello, un cincho y comer lo que daba en la naturaleza. Esa fue su provisión, pero también su ministerio. Entonces son dos personajes usados por Dios viviendo vidas diferentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No todos van a ser millonarios, no todos vamos a ser Salomón, ni todos tampoco van a ser como Juan el Bautista. Cada quien tiene un ministerio. Tus circunstancias, tu vida, todo lo que has logrado, tu físico, el ser hombre o mujer, todo esto, Dios lo determinó para que tú cumplas un propósito y seas probado. O sea, Salomón fue probado con todo esto y Salomón tristemente falló. Juan el Bautista también fue probado y pues parece que también falló al último cuando le preguntó a Jesús si él era o no, después de habérsele dicho que él era. Entonces, las pruebas a veces nos hacen fallar. Entonces nos preguntamos muchas veces, ¿por qué hay gente que nace rica? ¿Por qué otros nacen pobres? ¿Por qué unos nacen hombre? ¿Por qué otros nacen mujer? Unos nacen con mayor belleza física que otros. Otros nacen sanos. Otros nacen ya enfermos. Unos nacen con papás. Otros nacen sin papás. Y etcétera. Podemos hacer una gran lista de todo esto. ¿Por qué? ¿Es Dios injusto? Y eso es lo que la gente piensa. O sea, Juan el Bautista puede decir, Señor, ¿por qué eres injusto? ¿Por qué no me diste lo que le diste a Salomón? ¡Qué injusto eres! O sea, Dios, no, es que yo tengo contigo otro plan. Entonces, cuando ves tu vida y cosas que tú no determinaste, estamos hablando de pecados, sino circunstancias que vivimos. O sea, ¿por qué naciste en un hogar humilde? Es un propósito de Dios. Algo Dios quiere con eso. ¿Por qué naciste en un lugar con mucha gente rica? Tus papás tienen mucho dinero, te dejaron una gran herencia. Hay un propósito. Todas las cosas. Entonces, no podemos reclamarle a Dios las cosas, sino tenemos que entender que son pruebas y que Dios nos puso así. Dios no es injusto. O sea, Dios puede hacer con nosotros lo que quiera y Él es Dios soberano. Miren, vamos a Jeremías capítulo 18, verso 5. O sea, yo no puedo considerar, ni ningún ser humano en la tierra puede considerar a Dios injusto por lo que le pasa. Dios tiene un propósito con cada ser humano en la tierra y vivió y nació bajo esas circunstancias por un plan de Dios. Jeremías 18:5, ¿qué dice? Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Dice que estaba un alfarero y hacía una figura, no le gustaba, la destruía otra vez y la volvía a hacer diferente. He aquí que el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra el pueblo y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. En un instante hablaré de la gente
y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Aquí Dios nos pone un ejemplo. O sea, Dios puede hacer lo que quiera. O sea, Dios te dio la existencia y te la va a dar como Él quiera. Si naciste en un hogar humilde, Dios quiso. ¿Por qué no te puso ahí con los reyes de Inglaterra, verdad? Que nacieras ahí como estos príncipes con todas las cosas. ¿O por qué no eres hijo de Carlos Slim, de Perdis? Dice, que sea hijo de Carlos Slim, de Perdis. No. Así te hizo Dios. ¿Por qué no hizo tan guapa como la otra? Hay un plan, no sé. O sea, si me preguntas, yo no sé, tú lo tienes que descubrir. Pero de que fue la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Y estás siendo probado. Y Él puede probarte de la manera que quiera. Dios tiene el poder para decidir en la vida de cada quien como Él desea. Y sigue siendo Dios soberano y poderoso. Pero su palabra nos deja ver, eso sí, que Él lo hace por amor. O sea, todo esto que ha pasado en tu vida, la manera en que naciste, lo de tus papás, todo esto es por amor, porque Él tiene algo preparado para ti en la eternidad y aquí te está preparando para algo. Aún el mismo Juan el Bautista, el Señor hace una referencia a Él, aunque parecía que falló, pero finalmente cumplió, hizo y fue probado y Dios lo sacó adelante y cumplió y hizo lo que tenía que hacer. Dice el Señor Jesús mismo, Dios mismo dice de Juan el Bautista, no hay otro profeta como Él. Imagínate, o sea, todo lo que vivió Juan el Bautista para decir, no hay otro profeta como Él. Y así ven muchos personajes en la Biblia que Dios da expresiones especiales, porque Él está preparando el corazón de cada uno de nosotros para el propósito eterno que Él tiene preparado para cada quien. Entonces, todo lo que pasa en tu vida, o sea, que tú no determinas, no estoy hablando de consecuencias de pecado, no, ese es otro tema, te lo he explicado en otras ocasiones. Yo estoy hablando de las cosas que pasan en tu vida, que tú no determinas, Dios las ha permitido por razones que Él sabe. Y tienes que tener confianza. Ahora, todas estas circunstancias de prueba que tienes te van a enseñar y van a tratar contigo para prepararte para lo que viene. El hecho de que Juan el Bautista sea de los mejores profetas no se acabó aquí en la tierra. No es nada más para que estuviera escrito en el Nuevo Testamento y decir, Juan el Bautista, que el mejor de los profetas. No, Él tiene algo en la eternidad preparado, Dios, para Él. Dios nos está preparando para la eternidad. Estamos siendo preparados. No hemos llegado a lo que tenemos que ser. No estamos viviendo para disfrutar, pasarla bien, gozarla y morirnos. No. Nosotros estamos siendo probados porque cada uno de nosotros tiene un plan divino preparado para la eternidad. Por eso estamos siendo probados, porque tenemos que forjar algo en nosotros. Tiene que haber cambio, tiene que haber aprendizaje, tiene que haber circunstancias, entendimiento, comprensión para llegar a ese nivel. Mira, vamos a Efesios capítulo 4, verso 12. ¿Y qué dice la Escritura? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, mi vida física me sirve para crecer, para prepararme, para ser lo que debo ser, porque yo no soy lo que debo ser. ¿Y cómo lo voy a lograr? Mediante esas pruebas, mediante esas circunstancias que vivo, mediante esa dificultad que tengo, para que Dios después me traiga a la abundancia. La vida física involucra un aprendizaje que nos demuestra, que es demostrado, mediante las pruebas. El caso típico que conocemos de Job. Y muchas veces empiezas a leer y dices, wow, aquí creo que Dios fue, hasta nosotros lo pensamos, y eso que no lo vivimos, yo creo que Dios fue injusto. Si era re bueno Job, ¿por qué le pasó todo eso? Y de veras, y más cuando es la primera vez que lo dices, wow, pero
Dios, ¿por qué trataste así a Job? De manera injusta. Pero te voy a decir algo, Dios no fue injusto. Y aún Job lo declara al final del libro. Dice, Dios es perfecto, yo era el injusto. Yo era el que no comprendía, el que hablaba tonterías. Pero Dios es justo. Dios fue justo y por alguna razón, y lo encontramos ahí, no es el tema ahorita, pero por alguna razón Dios probó a Job de esa manera y después lo trajo a abundancia. Job se describe como un hombre bueno y pareciera que ¿por qué le pasa todo eso? Porque Dios quería probarlo para que fuera lo que tenía que ser. Y tuvo que pasar esa difícil prueba, pero logró pasarla y llegar al nivel de estatura que él tenía que llegar. Nacer en condiciones de pobreza o escasez a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Como si padres, te decía, circunstancias difíciles de salud. Y aún, no solamente cuando nacemos, a lo largo de la vida. O sea, empezamos y tal vez nacemos bien con todas las cosas y tal vez perdiste a tu padre cuando más lo necesitabas y te dio una enfermedad cuando estabas en plena juventud. No sé cuántas cosas pueden pasar difíciles. Pero si logramos entender que cada circunstancia de estas es una prueba que Dios nos pone para aprender, entonces podremos manejar la adversidad de una manera valiente y esforzada. Porque diré, esto es una prueba. Esto no es el fin. Esto no es caótico, no es porque Dios es injusto, no es porque Dios se olvidó de mí, no. Dios me está probando. Y de esto me va a sacar más valiente, más fuerte, más grande, con su propósito, cumpliendo su plan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a luchar fuerte y voy a ir adelante para poder pasar esta prueba y crecer y tener el conocimiento que deba tener. Bien, este proceso de las pruebas que tenemos en la vida es como el proceso de las pruebas en la escuela, que tantos tuvimos, ¿verdad? Primero aprendemos, ¿verdad? Primero llegamos al salón de clases, tomamos la clase, el maestro nos enseña, viene así, 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 nos deja tarea, hacemos la tarea, nos la califican. Y ya de repente, después de unos ciertos meses, nos dicen, próximo domingo, próximo lunes, prueba. Y empezamos a temblar, viene la prueba, ¿qué vamos a hacer? Viene la prueba. ¿Qué hacías antes de la prueba? Si eras buen estudiante, ¿verdad? Y querías hacer algo, pues estudiarle. Y agarras los libros, todo, vamos a estudiar. Y entonces viene la prueba. Te la aplicaban. Y cuando te daban el resultado, sabes, 4, 5 o 10. Entonces tú podías ver en qué fallaste. ¿Te acuerdas? Es que esto yo no lo estudié. Sí, es que esto no lo había entendido, por eso pues, lo reprobé. Entonces las pruebas nos ayudan. ¿Y qué hacías entonces la siguiente prueba? Pues voy a estudiar sobre ese tema. Y más si era un parcial, ¿verdad? Pues al otro no me pasa lo mismo. Y estudiabas ese tema y preguntabas y te enfocabas para poderlo pasar. Pues lo mismo en la vida. Así deben ser las pruebas. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo respondemos ante la adversidad, ante las cosas difíciles o muy difíciles? ¿Cómo respondes? ¿Cómo contestas esa prueba? ¿Cómo te preparas para esa prueba? ¿Cómo? Así. Si tú llegamos al examen sin saber nada y a ver, allá en la puntería, a ver cómo le atino, reprobabas regularmente. Tal vez al principio, como Job, podemos responder que cuando le llegó lo difícil, o sea, primero respondió bien, pero cuando llegó lo difícil, ya no pudo y se quejó. O sea, no respondió correctamente y se molestó con Dios. Y muchos hasta se enojan con Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo también que soy tan buen cristiano, yo hago esto y leo la Biblia y he predicado y todo.
Tú podrás poner todas las excusas, pero estás en prueba. Y no te puedes molestar. O sea, si tú analizas el libro de Job, Job finalmente al último, iba bien, pero en la última pregunta reprobó. Ya estuvo. Y llegaban los amigos y seguía sin contestar bien la pregunta. Y llegaban los demás y seguía sin contestar bien la pregunta hasta que tuvo que llegar Dios. A ver, Job. Y ya que dice, sí, Dios, contesté mal, perdóname. Tienes derecho a ponerme un 4. Fue hasta entonces que aprendió. Es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo contestamos esas pruebas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos ante las pruebas? ¿Con molestia, con enojo, como se nos ocurre? ¿O estudiamos? ¿O nos preparamos? ¿Sabes cómo quiere Dios que respondamos? Pues como Él quiere que respondamos, como Él nos enseñó. Por eso tenemos la Biblia. La Biblia nos enseña cómo debemos responder ante esas adversidades y esas circunstancias. A través de la vida de estos personajes, a través del conocimiento, a través de la doctrina que está en la Biblia, todo eso nos enseña. El mismo Job nos enseña cómo responder ante esa adversidad, ya que lo vivieron. Entonces, tengo que prepararme. Por eso es importante que estudies la Biblia. Si no estudias la Biblia, ¿cómo te vas a presentar en esa prueba? Lo más seguro es que vas a reprobar porque no sabes cómo responder. Si respondes por tus sentimientos, ya reprobaste. Si respondes con coraje, reprobaste. Si respondes por flojera, reprobaste. Tienes que prepararte y conocer la palabra para cuando venga la prueba. Por eso Dios nos enseña, por eso está la iglesia, los maestros, las clases, la Biblia, las predicaciones, todo eso me enseña para cuando venga la prueba, estoy listo. Y le doy mi repasada, ¿verdad? Estoy viviendo esta circunstancia, a ver qué dice la Biblia, qué aprendí, qué me dijo el profesor en la clase de palabra de vida, qué dice el pastor, qué dijo el pastor cuando estaba predicando, qué dice la Biblia, en qué pasaje busco, cómo lo encuentro. Listo, así voy a responder. Así debo responder para pasar la prueba. Y entonces vendrá la abundancia como le vino a Job. Cuando Job ya respondió correctamente, entonces Dios le regresó su abundancia. Toda respuesta que has tenido en la adversidad y en las cosas difíciles, compárala a la Biblia. Ahí ya dices, no, reprobé, salí peor en esta prueba, sufrí mucho, me duele mucho. Pues respondiste mal tal vez. De acuerdo a la Biblia no hiciste lo correcto. Ni con Dios, ni con los demás, ni contigo mismo. Tienes que responder de acuerdo a lo que Dios nos dijo, el conocimiento que tenemos. Dice, la verdad nos hará libres. Entonces, por eso que tenemos que estudiar. Entiéndelo, nuestra vida no es para atesorar, sino para ver qué hacemos con las riquezas. O sea, Dios te va a dar dinero, sí. ¿Qué haces con el dinero? No es qué te compraste, cuántas casas tienes, cuánto dinero tienes. No es qué estás haciendo con la riqueza que te di, porque serás responsable. Tú eres responsable de esa riqueza, como Salomón fue responsable. Entonces, ¿qué hiciste con esa riqueza? La vida no se trata de ser amados, sino cómo respondemos a los que nos aman y cómo respondemos a los que nos odian. Ese es el asunto. ¿Cómo respondes tú? Esa es la prueba. Va a haber gente que te quiera, que bueno, y tienes que responderles correctamente, porque a veces lastimamos a los que amamos. Pero ¿qué pasa con los que nos odian? También tengo que responder correctamente. Ahí está en la Biblia. No se trata de trabajar para ser exitoso. Sí, yo voy a trabajar, voy a tener cosas, voy a ser famoso, voy a tener un puesto importante. Yo por eso trabajo, me esfuerzo, trabajo 20 horas para ser el mejor. No, sino se trata de que si tu trabajo agrada a Dios y estás haciendo las cosas como Dios te ha pedido hacerlo. ¿Cómo respondes en la abundancia? ¿Cómo respondes en la escasez? Pablo lo dice. En la abundancia sí, en la escasez así. Va a haber momentos de abundancia, va a haber momentos de escasez. ¿Cómo respondemos?
¿Cómo respondemos a la tentación? Cuando eres tentado, ¿cómo respondes? ¿Con sentimientos, con palabras? ¿Cómo? O al mismo pecado, cuando pecaste, la regaste, hiciste algo indebido, ¿cómo respondes? Bueno, pues ya pequé, pues peco más. No. El que peca dice, arrepiéntanse y levántense. O sea, ahí está en la Biblia. ¿Cómo respondes al dolor? ¿Cómo respondes a la enfermedad? ¿Cómo? Porque también está probada nuestra fe. ¿Qué hacemos cuando nos duele? ¿Qué hacemos cuando hay enfermedad? ¿Cómo respondemos? Es importante. Y también la misma prueba nos va a llevar a tener fe en Dios, en su poder. Por eso vienen las pruebas. O sea, ¿cómo respondemos? Seremos probados. No te quejes. Más bien enfócate, estudia y esfuérzate por contestar bien. O como el alumno que dice, ay maestra, ¿por qué pone esta pregunta si ni nos la vimos, ni la estudiamos? ¿Qué pasó? ¿Y qué le va a decir el maestro? Usted la contesta y punto, porque viene del temario. Y que te quedas calladito, ¿no? Pues sí, la maestra. ¿Qué puedo decir? Entonces, si te quejas, perdiste tiempo para el examen. Porque todas las pruebas tienen su tiempo. Entonces, esfuérzate. Más que quejarte, esfuérzate por contestar bien. Aprendamos todo lo que Dios nos revela y enseña. Pero para aprenderlo, seremos probados. Revisemos esas respuestas. Yo digo que sí, revisa tus respuestas. ¿Qué haces? ¿Cómo has respondido? ¿Conforme a la Biblia? Ahora, si has fallado, ¿qué tienes que hacer? Pues corrige. La siguiente vez que venga voy a estudiar más, voy a capacitarme más, voy a preparar más versículos, voy a tomar más clases y a la próxima paso el examen. Vuelve a estudiar y alístate para la siguiente prueba hasta que llegues a la estatura de Cristo. Hasta entonces serás probado. Esa es la meta, ser como Cristo. Por eso seremos probados. Mira, esta vida física no es permanente. No vas a todo el tiempo, aquí es como en la universidad, ¿verdad? No es permanente. Es un tiempo en tu vida y después ya tendrás y gozarás todo lo que estudiaste. Pero aún no hemos sido graduados. Tu graduación, bueno, a ver cómo llega, ¿va? La graduación o el examen, no sé, o el término del curso, pues, mejor pongámosle así, es cuando te mueras. ¿Cómo llegaste? ¿A qué grado llegaste? Pues llegué a la secundaria. No, llegué hasta el postdoctorado. Órale, perfecto. Pero tienes un lapso de tiempo, que es tu vida física. Entonces, ¿cómo lo vas a vivir? Es temporal. Te vas a morir, un día te vas a morir. O nos vamos a ir como decía, como dice el apóstol Pablo, y amén, así sea, ¿verdad? Que nos vayamos con el Señor en el rapto, no veamos muerte. Pero dejaremos este mundo. Entonces, si tú vives tu vida solamente para atesorar, para conquistar, para tener éxito, la perdiste. Y vas a reprobar las pruebas. Mejor enfócate. Estás siendo probado. Cada circunstancia de tu vida es una prueba y Dios está viendo cómo respondes. ¿Y por qué te da la prueba a Dios? Porque sabe que puedes. Porque ya te dio el conocimiento, porque tu Espíritu está sobre ti, porque el Señor Jesús ya terminó la obra, por muchas razones. Entonces la prueba que estás pasando, la puedes pasar. Pero si estudias, si te esfuerzas, si sabes, si no te quejas, si no te lamentas, si no lloras, si no te duele la cabeza, si no dices, aquí estoy. Y estoy pasando esta prueba porque voy a algo mejor. Porque voy a tener un conocimiento que va a llevar a una mayor revelación.
Todo esto es para entrar a la vida eterna preparados. Para esto sirve la vida, no es para disfrutar. Qué bueno que Dios nos deja disfrutar muchas cosas. Pero aún cómo respondes al disfrute, eso también tiene que entrar ahí. Pero esta vida física no termina, no acaba con nuestra existencia, porque tenemos existencia eterna. Solamente nos sirve para estar bien preparados, llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Amén. Cierra tus ojos un momento. La vida. ¿Estás vivo, hermano? No hemos ido a tu funeral todavía. ¿Por qué? Porque Dios no quiere. Porque Dios quiere que tú sigas siendo probado por algo. ¿Qué es lo que vives? No sé. O sea, no estoy hablando de consecuencias de pecado. Ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero las circunstancias que pasan en tu vida, que no son causa de pecado, son una prueba. Porque Dios quiere que aprendas. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer? Forjar tus sentimientos. No sé cómo vamos a sentir ahí en el cielo. Pero aquí nuestros sentimientos tienen que ser forjados. Nuestra capacidad de deseo también tiene que ser controlada. Nuestra capacidad de amar, que amemos correctamente. Nuestra actitud de poseer, de buscar la felicidad. Todas estas cosas están siendo edificadas. Hay conocimiento que tenemos que adquirir de la vida porque nacemos sin saber nada. Hemos ido aprendiendo hasta este día todo lo que sabemos. Pero hay otra enseñanza equivocada del mundo. ¿Qué enseñanza? O de tu corazón, ¿verdad? Que está pues, lleno de pecado y de maldad. Que eso hay en nuestro corazón. Tenemos que enfocarnos en la palabra. Es el conocimiento de Dios lo que nos hará libres, porque es la verdad, no la mentira. Es la verdad lo que te va a hacer libre para vivir cada prueba. Sí, Dios nos está probando, porque a través de la prueba nos está demostrando cuánto hemos aprendido, cuánto hemos cambiado y en dónde tenemos que enfocar nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que tienes que ser tratado en ti? A lo mejor acerca del amor, tu enojo, tu ira, tu molestia, la manera en que manejas el dinero, la manera en que trabajas, en que sirves, no sé. Pero Dios está forjando en ti algo que Él quiere forjar. Por eso te doy esas circunstancias. No trates de entender las circunstancias. Mejor pasa la prueba. Porque el que te está probando es perfecto. Y te quiere llevar a lo mejor. Te he enseñado la verdad para que seas libre y en esa libertad disfrutes la vida eterna como Él la preparó para ti. Espíritu Santo, ven, enséñanos que esta palabra llegue a nuestro corazón. Si es verdad, hay pruebas, hay circunstancias difíciles y tenemos que mirar cómo hemos respondido. Enséñanos a responder correctamente para aprender. Que no nos quejemos de las circunstancias, sino pasemos la prueba. Y si reprobamos, que rectifiquemos. Aún nos has dado vida para rectificar. Ayúdanos a ver la vida, no solamente para disfrutarla y poseer y tener, sino para crecer, para llegar, que la vida física nos sirva para llegar a la estatura de Cristo. Que nos sirva cada día, hora, minuto, segundo, para alcanzar esa estatura. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Amén, amén. Y antes de despedirnos, yo quisiera
Pues orar por aquellos que aún no han tenido este encuentro personal con Cristo. Esto es lo que Dios tiene para ti. A veces en algunos lugares te dicen, recibe a Cristo y todo va a ser color de rosa, hermano. Mira, recibas a Cristo o no, tu vida va a ser difícil, pero si tienes a Cristo, tu vida va a ser más fácil. Porque Dios te guiará y te enseñará y pasará las pruebas. Hoy puedes acercarte a Jesús, al cual queremos llegar, a quien queremos alcanzar en su estatura, en su grandeza, en su vida, en la forma en que Él vivió en la tierra. Él venció a la muerte, está vivo, está aquí y te invita a que le aceptes, a que aceptes una relación con Él, que aceptes el perdón de los pecados, de tus pecados que Él pagó en la cruz y tengas una vida nueva. Si habrá alguien que nunca ha hecho una oración así, la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven y acércate, tu vida llena de pecados será liberada y entonces encontrarás un crecimiento en tu vida. ¿Habrá alguien esta mañana que nunca ha hecho esta oración? Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que nunca ha orado para entregar su vida a Cristo? ¿No? Bueno, pues vamos a orar. Aquellos que están en las redes sociales, ora conmigo. Si estás ahí viéndonos, pues es el momento en que puedes entregar tu vida a Cristo. Queremos guiarte. Es un acto de fe. Y aunque estamos a distancia, Dios es omnipresente y está ya contigo, está aquí con nosotros. El Señor Jesús está presente en todo lugar y a Él le dices estas palabras. Si quieres encontrarte con Él, dile así al Señor Jesús, te entrego mi vida, perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados, mis faltas, me arrepiento de no acercarme a ti, vivir mi vida egoístamente. Pero entiendo que mi vida tiene un propósito. Tú me la diste con un plan. Quiero cumplir ese plan. Ayúdame, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Entrego mi vida. Entra a mi corazón. Transfórmame. Lléname de tu Espíritu Santo. Y desde este momento decido seguirte por el resto de mi existencia. Y te confieso y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén.